Dicen que era un alma de Dios, que era alguien que robaba a los ricos y daba a los pobres, una especie de Robin Hood mexicano. Otros, por el contrario, dicen que era un cuatrero, un bandido, un asesino desalmado, que nomás de puras ganas, pues quitaba a la gente lo que tenía y si les lo hacían enojar, pues ahí mismo los asesinaba. Sea como sea, todos coinciden en que era el mejor pistolero de Valle de Santiago, que no había nadie que manejara la pistola como él, y muchos, incluido la policía y el ejército, le tenían miedo, le pensaban para ir a buscarlo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Carlos Coronado del que tanto se habla? Bueno, pues esta es la historia de este hombre que se narra en varios corridos, se habla de él, Carlos Coronado, y es un corrido muy bonito, muy bien armado, pero por azares del destino, por cosas que tiene la historia, se perdió a través del tiempo. No ha sido tan grabado, pero está ahí y es bastante interesante saber su historia. No por no ser conocido el corrido, es un personaje que no fuese real. Bueno, pues este hombre es de Valle de Santiago, allá en Guanajuato. Él pues nació ahí en el año 1800 y tantos, 1870, 1880, por ahí así, entre el 70 y el 80, no se sabe exactamente. Bueno, pues se dice que tenía 6 hermanos: Carmen, Rafael, Teófilo, Prajedes y Albino Coronado. Todos ellos se dedicaban a robar. Así que cuando él llegó a una edad de 14 años, que es una edad que en aquellos tiempos, perdón, pues ya la gente usaba sus armas, ya hacía cosas, pues él optó por el mismo oficio. Así que pues se dedicó a eso, a robar. Para el año de 1989 es detenido por lesionar a un hombre, a un velador. Se cuenta que él se había metido a una milpa y el velador pues trató de confrontarlo y entonces Carlos Coronado pues lo enfrentó y lo dejó muy mal herido. Iba con la intención de matarlo, pero al parecer no lo logró en esta ocasión. Bueno, ya tenía para 16 años, a los 14 empezó ya a andar de maleante, a los 16 fue detenido y fue llevado hacia algunos lugares del norte de la República y ahí fue preso. Después de esto, él sale en libertad por allá cuando fue detenido fue en el año 889, iba con su hermano Prajedes, pero ellos salen de la cárcel y ahora son enlistados en el ejército, tal vez por ser menores de edad o por lo que sea, ellos son enlistados. Aquí es interesante porque cuando él vaya en ese regimiento a Tampico, pues como parte de entrenamiento del ejército le enseñan a disparar y él se convierte en el mejor disparador ahí en el ejército de todos los que estaban ahí. Pero él era rebelde, así que tenía problemas con los altos mandos y así que se desertó con su hermano y se vinieron otra vez para Valle de Santiago. Ya era muy bueno con el arma, era el mejor. Así que cuando llega a Valle de Santiago, pues no tenía trabajo y eso, y pues lo que sabía hacer era usar las armas y antes había sido un bandolero. Así que llega y tratan de asaltar a una pareja de viejecitos, pero pues ellos vivían en un rancho llamado el Malpaís se llamaba el rancho. Y bueno, pues tal vez opusieron resistencia, tal vez no le querían entregar. Lo cierto es que él, pues les quitó la vida a estos viejecitos y se fue, pues por ahí. Ese lugar era uno de sus lugares donde él se escondía cerca de Malpaís. Se comprobó que él era el que cometió este delito porque le encontraron después una pistola que pertenecía a estos viejecitos. Así que se comprobó que sí fue él, no fue algo que le achacaron nada más. Después cometió muchas fechorías, asaltaba en los caminos, haciendas, robaba ganado, asesinaba policías civiles. eh,
pues se asociaba con algunas personas para robar, inclusive en otros municipios, no tan solo en Valle de Santiago, o sea que se iba acrecentando el negocio, por así decirlo. También se dice que vendía protección a algunos hacendados, ya saben, iba y les decía, pues yo cuido que no te roben, yo cuido que no te asalten, pero pues págame, ¿verdad? Y pues por no tener problemas con él, como sabían que era el mejor con la pistola de toda esa zona, pues lo hacía. Le gustaba la fiesta, le gustaba el trago. Y en un lugar cerca de Salamanca, porque ya se movía por todo el valle del Bajío, en una ocasión, pues ahí en una cantina tuvo un encuentro y pues ahí dicen que le quitó la vida a 2 policías. Así que pues todo esto se dice de él. La gente popularmente ha dicho que le robaba a la gente rica y le daba a los pobres, pero lo cierto que la historia oficial, los registros que se recaban, ninguno dice eso. Claro, estos registros son hechos por el gobierno. Y sí es cierto que él robaba, es cierto. Eh, pero también no dudemos, todas las personas que se dedican a lo malo pues tienen una familia y con ellos son buenos. A veces en su pueblo son muy buenos, a veces sí hacen eso o hacían en la antigüedad eso. Lo que robaban lo repartían. Entonces, por un lado el gobierno y la gente rica a la que le robaban pues los veían como unos verdaderos criminales, que de hecho lo eran. Y simplemente que al repartir algo de lo que robaban, tal vez calmaban su conciencia y la gente los protegía. Por eso él, pues no lo acusaban. Pero eso no quitaba de que tal vez él se excedía. Por ejemplo, a los viejitos, pues porque los mató. Les voy a contar otra cosa que se sabe de él. Él estaba casado con una mujer llamada de María Jesús Serrano. Y ella, su papá se llamaba Domingo Serrano y su mamá se llama Marcelina Hernández. Bueno, lo que sucede es que él estaba con esta mujer, María de Jesús, y de repente pues ya no apareció ni María de Jesús, ni Domingo Serrano, ni la esposa, ni el suegro. Y de pronto él empezó a andar con la suegra, con Marcelina Hernández. Así que se le achacaba que él había desaparecido tanto a la esposa como al suegro. Eso es lo que se decía de él, imagínense. Bueno, pues entonces se oía este rumor. Eh, esta pareja, pues, de tanto que se les decía, huyó para un rancho llamado Los Martínez. Y en una ocasión la policía llegó allá para detenerlos, no tanto por lo de su suegro, porque eso no se comprobó o no se había comprobado hasta ese momento. Los fueron a detener porque él era bandolero. Él se logra escapar, pero a ella no. A ella la detienen a Marcelina y la llevan a la cárcel de Valle de Santiago. Y ahí, entre sus pertenencias, le encuentran una carta que le mandó él, Coronado, con otro nombre, con un seudónimo. Pero sí era él porque ahí se confirma o hablan del asesinato del suegro, del esposo de Cecilia y suegro de Carlos Coronado. Entonces ahí se comprobó que efectivamente al suegro lo habían liquidado y pues yo creo que también a la hija y esposo de él. Bueno, pues mientras tanto, mientras que Cecilia estaba presa, Coronado sigue cometiendo muchas fechorías, eh, sigue pues robando, sigue asaltando. En una de esas, en una cantina llamada Casa Blanca, que estaba en la calle Manuel Doblado, a orillas de ese lugar, cerca del panteón, pues él se mete ahí y entonces un comandante de policía llamado Jesús Valle acudió para hacer una revisión, pero pues Coronado eh, empieza pues a ponerse nervioso y le dispara y le da un balazo que le atravesó la mandíbula. Sin embargo, no lo mata. El herido se defiende y persigue a Coronado mientras que Coronado se mete a una milpa y pues ahí
nuevamente hay un enfrentamiento y pues algunos policías quedan sin vida. Pero lo interesante es que aquí a Jesús Valle le causa a él una herida. Sigue cometiendo más delitos, sigue habiendo muertes que se le achacan, sigue habiendo robos y todas esas que se le atribuyen. Pues probablemente sí fueron de la mayoría, alguna que otra no, pero sí. Entonces el presidente municipal de ahí de Valle de Santiago, don Pedro González, autoriza que haga una partida de 6 hombres para perseguir a Carlos Coronado y les pagan a cada uno, pues va a dar risa, pero ese tiempo seguro era un dinero, 50 centavos por día, desde que fueran a buscarlo hasta que lo encontraran. Nadie quería ir porque él era muy bueno con las armas. Menciona el corrido que cuando salían a buscarlo, él se iba a un cerro y desde arriba les disparaba y hizo muchas pues acciones de ese tipo. Muchas veces mató así policías, soldados, inclusive pues se tuvieron que ir huyendo. Entonces la gente no quiere ir, pero pues ocupaban el dinero y aparte pues si trabajaban de eso, pues tenían que hacerlo. Bueno, pues entonces empezaron a hacer esta, esta cordada o este grupo para buscarlo. Dice que lo buscaron en El Rodeo, La Palizada, Santa Rosa, La Palma, Puerto de Valle, Las Liebres y San Rafael. Así que pues lo fueron pues cercando. Eh, en una ocasión que él fue a Carlos Coronado fue a un lugar llamado El Jaral, Teatro El Jaral. eh, Se vino tomando, o sea, tuvo buena la función de teatros, tomaron y se pasaron de copas él con otros amigos. Así que ya no llegan a Valle de Santiago, sino que en el camino había una cueva que era uno de sus refugios, que le llamaban la Cueva del Prado. Y entonces él se queda ahí, se queda con otro amigo ahí, pero uno dice que él va a seguir, que él lo cuida de acá de lejos, pero resulta que este era un compadre, pero que este ya había hablado con Jesús Valle, que le iban a poner una trampa. Y entonces manda a su hijo a dar parte para que llegue con Valle y le diga pues que él está allá. Así que el hijo de este hombre viene a la policía y lo delata. De hecho, Jesús Valle no le cree y le dice, si no lo encontramos en la cueva, ¿qué te hago? Y él le dice, si no lo encuentras donde te digo, con mi vida te pago. Y pues lo van a ver. En este caso, cuando llegan a la cueva, Carlos Coronado y su compañero, que se llamaba Antonio Gómez, estaban pero bien borrachos, bien borrachos. Así que no pusieron resistencia ni se dieron cuenta que entraron y les quitaron las armas. Les quitaron las armas y ya estando ahí les empezaron a disparar. Hay gente que dice que hubo un intercambio de balas, pero no es cierto. El mismo corrido y algunos testigos pues mencionan que no, pues le dispararon ahí y Jesús Valle le dio un disparo en la cara. Probablemente porque, pues como él le había dado un disparo en la mandíbula anteriormente, pues le tenía coraje y ya cuando estaba el cuerpo ahí, le, le dio ese balazo. Así que, pues de esta manera fue que ocurrió. De ahí se fueron con el cadáver, lo llevaron a Valle de Santiago y le tomaron fotos y de hecho el cuerpo de este hombre, de Carlos Coronado, lo exhibieron en varios pueblitos. Ahí lo tuvieron en exhibición. De hecho, se le tomaron fotos para exhibirlo. Es algo cruel, yo siento feo, pero también entiendo que él fue muy malo y que las autoridades querían que los que se querían dedicar a eso escarmentaran y por eso exhibieron tanto el cuerpo como las fotos de este hombre para que la gente pues, pues viera y tratara de escarmentar. De esa manera acabaron 12 años, desde que él tenía 16, 14 tenía cuando empezó, pero fue preso y regresó. De 12 años de bandolerismo de este hombre, tenía ya 30. Él murió en 1902, menciona el corrido que es cuando él muere. Y bueno, pues ahí terminó todo ese maldad. Era un 17 de octubre de 1902.
Pues ahí en el corrido menciona que se despide de Marcelina, que era la mujer, aunque ella ya estaba presa porque la habían agarrado antes que a él, pero ella quedó con vida y él murió. Hay dos versiones que yo encontré, hablan de sucesos diferentes, o sea, hablan del mismo suceso, pero cada escritor o compositor aporta datos distintos de lo que pasó con este hombre. Eh, Como es un corrido, tratan de alzarlo y resaltan sus cualidades, como que era muy bueno para la pistola, como que era muy valiente, que era muy astuto. En realidad lo era para haber estado todo ese tiempo haciendo los males, pero de que era malo, era malo. De que repartió cosas entre los pobres, sí, entre su familia y en su pueblo, como les digo, pero en realidad él sí se excedía en la violencia, porque una cosa es ir y robar y luego repartir las ganancias, pero dejas vivos a los que le robas, pero él sí se excedía en eso y pues tuvo un trágico fin. De cualquier forma, este corrido de Carlos Coronado nos demuestra la veracidad de los trovadores. En aquellos años era la forma de transmitir las noticias que se supiera y eran muy fieles en transmitir la verdad. Todo esto pues fue recabado por un cronista de ahí de Valle de Santiago llamado Asensio Baltasar, y él es el que recopiló toda la vida de Carlos Coronado. Y bueno, en el corrido, pues también ahí está. En YouTube hay una versión del corrido, una versión cortita, porque las canciones duran 3 minutos. Las dos versiones del corrido son como para 8 minutos. Las que yo tengo pues son muy largas, pero pues ahí también está en YouTube. Bueno, pues este fue el triste fin. Este corrido que se perdió un poco, existe, pero no es tan famoso como otros corridos de esa época, como el de Rosita Alvírez es de esa época, el de los Pavorreales o de Lucio Vázquez, el de los Pérez más o menos es un poquito más despuesito, pero se siguen recantando, y este no. Sin embargo, aquí en el Rincón del Compositor recordamos este. Este es un corrido del dominio público porque no se sabe quién lo compuso, por lo tanto pues no tiene un compositor, pero lo que dice es 100% verdad. Bueno, pues esta fue la reseña y la historia del corrido de Carlos Coronado.